Buenas tardes, amigos y amigas televidentes. En este programa dedicado a temas de salud estaremos conversando hoy acerca de la tetralogía de Fallot. Quizás no ha escuchado el nombre de este padecimiento o este tipo de padecimiento, por eso le invito a compartir durante este tiempo televisivo. Recuerde que pueden comunicarse a través del 3272-2269 y que estaremos conversando sobre este tema de salud que estoy segura les resultará interesante. Aquí siempre va a tener información veraz y oportuna de primera mano. Y comparto la emisión con el doctor Carlos Manuel Oliva Céspedes, quien es el coordinador de la Red Cardiopediátrica Provincial. Buenas tardes y bienvenido a nuestro programa de primera mano. Ya decía yo el tema de la emisión, que estaremos conversando acerca de la tetralogía de Fallot. ¿Y qué es la tetralogía de Fallot? Bueno, buenas tardes. Bueno, la tetralogía de Fallot es una cardiopatía congénita, o sea, es un defecto, en realidad, que tiene 4 defectos. Tiene una comunicación interventricular, una estenosis pulmonar, o sea, un estrechamiento de la arteria pulmonar, un cabalgamiento, una destroposición de la aorta se desplaza hacia la derecha, y una hipertrofia del ventrículo derecho. Son los 4 elementos que componen esta cardiopatía, que se llama así, tetralogía de Fallot, porque fue descrita en el año 1988 en un estudio que se presentó de 55 necropsias que tenían todas estas anomalías, y quedó el nombre de tetralogía de Fallot en honor al médico que describió por primera vez esta entidad. ¿Se considera un padecimiento raro, poco frecuente? En realidad, la frecuencia está en relación a la natalidad, porque la incidencia de las cardiopatías es alrededor de entre 6 y 8 por cada 1000 nacidos vivos. El Fallot es alrededor del 10% de las cardiopatías en general, y tiene una incidencia que puede ser 1 en 80.000 o en 100.000 nacimientos, pero eso varía en relación a la natalidad. Nosotros habitualmente en Camagüey podemos tener un paciente, hemos tenido años 2 pacientes. En este momento tenemos un paciente que nació con tetralogía de Fallot. O sea, habitualmente tenemos un paciente de este tipo todos los años. Todos los años. ¿Cuáles son las causas de la tetralogía de Fallot? A ver, la tetralogía de Fallot es una enfermedad congénita, o sea, como lo dice el nombre, es una cardiopatía congénita. O sea, son defectos estructurales que tienen un origen genético, que en realidad la mayoría de estos pacientes se desconoce el mecanismo genético en realidad por el cual se produce esta entidad. Se habla de una herencia multifactorial, o sea, de interrelación de factores ambientales con el genoma, pero sí se ha relacionado la tetralogía de Fallot con algunas anomalías de tipo genético, como por ejemplo la trisomía 21, que se conoce como el síndrome de Down. Se asocia a tetralogía de Fallot, también el síndrome de Dior. Hay una deleción 22q11 que también se asocia a tetralogía de Fallot, pero en realidad la mayoría de los pacientes que se presentan se desconoce la etiología o el mecanismo genético por el cual se producen. De manera general es una cardiopatía congénita. Congénita. Pero podemos hablar de factores de riesgo. Sí, en realidad sí existen factores de riesgo que están en relación fundamentalmente, como por ejemplo algunos medicamentos que pueden ser teratogénicos. Por ejemplo, el abuso del alcohol, el alcoholismo en la embarazada puede favorecer la presencia de algunos virus también, o sea, el virus de la rubiola, otro tipo de virus que son capaces de provocar anomalías congénitas del corazón. El uso de algunos medicamentos como el ácido retinoico, y relacionado con, por ejemplo, enfermedades sistémicas como la diabetes mellitus. La diabetes mellitus también, sobre todo la tipo 1, predispone a algunos tipos de cardiopatía, entre ellos el Fallot. Pero de manera general son los factores de riesgo. La edad materna también es importante. La edad materna avanzada, por encima de los 37 años, se considera, al igual que la edad paterna, que en un principio no se consideraba, ya se considera, al igual que el embarazo en la adolescencia. El embarazo en la adolescencia también favorece la aparición de cardiopatía.
porque el desarrollo propio de la adolescencia se necesita de una nutrición especial, se necesita de todos los elementos para que se desarrolle el adolescente, y esto puede faltar al concebir un embarazo, porque no pueden tener todos los elementos para que se desarrolle el feto adecuadamente y provocarse una cardiopatía. O sea que en general todos esos factores de riesgo se influyen, al igual que la nutrición de la embarazada, que de manera importante también, sobre todo el uso del ácido fólico. Es importante. Es importante. Es muy importante. Aquí muchos especialistas han insistido en el hecho de que cuando se planifica un embarazo, las mujeres deben pues tener a su disposición el ácido fólico unos meses antes, ¿no es así? Así siempre se debe hacer. Hablan que el ácido fólico es la vitamina de la vida en realidad, y que no tiene que, en un principio se valoraba como para las afecciones neurológicas, sobre todo del tubo neural, pero se ha demostrado que intervienen de manera general en el desarrollo de todos los órganos del feto, y sobre todo el corazón. Vamos entonces al primer material del programa, que tiene que ver lógicamente con la temática, y luego continuamos conversando acerca de la tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot por lo general se diagnostica después de nacido el bebé, la mayoría de las veces posterior a un episodio cianótico del niño al llorar o comer. Algunos hallazgos en el examen físico sugieren al médico la probabilidad de que el bebé podría tener tetralogía de Fallot. Entre los hallazgos están la coloración azulada de la piel o un soplo cardíaco. Entonces, el médico podrá solicitar una o más pruebas para confirmar el diagnóstico. El examen más común es el ecocardiograma, una ecografía del corazón que puede mostrar problemas con su estructura y cómo está o no funcionando con ese defecto. El ecocardiograma también sirve para ayudar al médico a seguir la salud del niño a lo largo del tiempo. Cuando el bebé tiene niveles bajos de oxígeno en la sangre, esto puede ser un signo de que tiene un defecto de nacimiento grave del corazón. Las pruebas de detección del recién nacido que usan la oximetría de pulso pueden identificar a algunos bebés con defectos congénitos graves del corazón, como atresia pulmonar. Debido a que los bebés que tienen tetralogía de Fallot pueden necesitar cirugía u otros procedimientos poco tiempo después de nacer, se considera que este defecto es grave. Continuamos conversando acerca de la tetralogía de Fallot. Ya en el material veíamos algunos aspectos que tienen que ver con el diagnóstico. Ahora, específicamente en Camagüey, ¿cómo se realiza este diagnóstico? Bueno, a ver, en Camagüey en realidad, y de manera general en Cuba, el diagnóstico se hace primero por índice de sospecha, en realidad, la presencia de la coloración azulada de la piel o cianosis, sobre todo en el recién nacido. Y en la maternidad nuestra se hace una pesquisa por oximetría de pulso para detectar la caída de la saturación, porque en realidad la coloración azulada de la cianosis del Fallot, en este caso, de los niños cardiópatas, es por una mezcla de sangre no oxigenada con la sangre oxigenada por un defecto estructural del corazón. Habitualmente el Fallot, el descubrirlo o no, depende mucho de la severidad del Fallot, porque el Fallot es una cardiopatía que tiene un espectro clínico que va de Fallot muy ligero, que le llaman Fallot rosado, que prácticamente no tiene cianosis, hasta el Fallot más severo, como se mencionaba en el material, que puede llegar hasta la atresia pulmonar. Y entonces habitualmente los que debutan más temprano, o sea, los que hacen cianosis más temprano, son los más severos. O sea, ante el cambio de coloración, sobre todo de coloración azulada de la piel, pero generalizada, porque a veces los recién nacidos pueden tener acrocianosis, a veces remiten muchos pacientes a la consulta porque tienen cianosis peribucal, pero en realidad la coloración, la cianosis del cardiópata es una cianosis central, que habitualmente se ve en la lengua, en los labios y prácticamente en todo el organismo. O a veces el niño, muchas veces en etapa neonatal no se descubre, y se puede descubrir que se incrementa la cianosis, tiene dificultad respiratoria, por ejemplo, al alimentarse, al levantarse, o presentar crisis de estas crisis de cianosis que hacen ellos,
que en que se incrementa la dificultad respiratoria, se incrementa la cianosis y puede inclusive hasta tener síncope. Y así pues se hace entonces la sospecha clínica. De manera general, en la red cardiopediátrica pues llegan los pacientes o por la vía normal del médico de familia o remitidos por el pediatra o porque se los ocultó un soplo y entonces se le hacen los complementarios. O sea, en nuestro medio el gol estándar, o sea, la prueba de lesión es la ecocardiografía, pero bueno, en realidad se le hace un telecardiograma, o sea, una radiografía de tórax a una distancia determinada para evaluar el tamaño del corazón. Se le hace un electrocardiograma también, que tiene sus características en el fallo, y el ecocardiograma, que es la base en nuestro medio, que sirve para diagnosticar el fallo porque se buscan entonces las cuatro anomalías que presentan, o sea, la destroposición de la aorta o el cabalgamiento, la comunicación interventricular, la estenosis pulmonar y la hipertrofia del ventrículo derecho. Y en dependencia del grado de severidad que se toma la conducta en el momento que se diagnostique, porque todos no se toman la misma conducta. A veces cuando son pequeñitos y están muy severos, muy cianóticos, tenemos que trasladarlo a un centro cardioquirúrgico, que en este caso es el cardiocentro William Soler, que es donde se toma la conducta ya final quirúrgica. ¿Durante el embarazo puede detectarse la tetralogía de Fallot? Durante el embarazo se detecta la tetralogía de Fallot, inclusive con los cortes habituales que se hacen, sobre todo como el Fallot es un tipo de anomalía que afecta el desarrollo del troncocono, que es lo que da la salida a los vasos, o sea, el desarrollo de la aorta y la pulmonar, y él tiene una anomalía en el que hay un desplazamiento anterior del septum conal que se llama, y entonces hay anomalías, sobre todo hay dos cortes básicos en que uno ve la tetralogía de Fallot. Hay un corte que se llama eje largo longitudinal, que uno ve, que es una vista angulada, que uno ve la salida de la aorta, entonces ahí se ve el desplazamiento anterior de la aorta, que se comunica con los dos ventrículos, que lo llaman cabalgamiento, porque cuando uno hace la ecocardiografía, la aorta queda sobre el defecto y queda como si quedara así sobre el tabique interventricular, y por eso que se llama cabalgamiento. Y hay un corte que es fundamental, que se llama corte de 3 vasos, que se hace en la embarazada, que normalmente uno ve la pulmonar, la aorta y la cava en ese corte. Y habitualmente la pulmonar es la más cefálica, es la más grande, así va en orden de crecimiento. Y en el caso de Fallot, entonces la pulmonar es más pequeñita, porque al desplazarse el septum hacia adelante, hace que la aorta sea más grande y la pulmonar, que la otra arteria, sea más pequeñita. Y entonces en ese corte es básico. Entonces la aorta está más adelante que la pulmonar y la pulmonar más pequeñita. Y es básico para diagnosticar la tetralogía de Fallot. ¿Se diagnostican casos aquí en Camagüey? En Camagüey. En esa situación, ¿qué se hace? Bueno, en esa situación lo que se hace es el consejo cardiogenético, que es un consejo que se hace conjuntamente con genética, en que se le explica el tipo de cardiopatía. O sea, primero hay que evaluar la anatomía del Fallot, ver que si tiene en realidad la pulmonar no está muy apretada, ¿verdad? Porque el consejo cardiogenético está en relación a la severidad del Fallot. Si la pulmonar es muy hipoplásica, muy chiquitica, o tiene una atresia pulmonar, el pronóstico desde el punto de vista quirúrgico tiene un mal pronóstico en relación al pronóstico cuando el Fallot no es tan severa. Y entonces se le da el consejo con los resultados de nuestro país. De manera general en Cuba, el Fallot tiene una supervivencia adecuada y se opera en la vuelta de un año y medio, y los resultados son satisfactorios. Hace muchos años, antes de empezar la red cardiopediátrica, el cardiocentro William Soler, el pronóstico era malo. Pero ahora se le explica y entonces la familia en realidad es la que toma la determinación. Porque en Cuba está aprobado el aborto o interrupción del embarazo en caso de anomalías congénitas severas, pero es una decisión familiar. Nosotros, por la parte de cardiología genética, se le explica el tipo de cardiopatía que tiene, qué posibilidades quirúrgicas tiene y cuál es la mortalidad en nuestro país, en dependencia del tipo de cardiopatía. Entonces ellos toman o no la determinación de tener o no la descendencia. Entonces el tratamiento, usted me habla de grado de severidad, pero siempre, digamos, al final o en primera instancia, ¿cuál es el tratamiento por elección? ¿El quirúrgico? A ver, siempre el Fallot al final es lo que lleva a la corrección quirúrgica. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando el Fallot debuta de recién nacido, que es un Fallot severo, es una cardiopatía que se llama ducto dependiente. O sea, normalmente en el embarazo existe el conducto arterioso, que es un conducto
que mantiene el flujo a los pulmones, porque los pulmones durante el embarazo no reciben el 10% de sangre nada más, porque no entra aire ahí. Y entonces cuando el niño nace, ¿qué pasa? Que al tener un falo, la estenosis pulmonar es una obstrucción al flujo de salida del ventrículo derecho, que es la arteria pulmonar, que es la sangre que va a los pulmones oxigenarse. Al estar eso estrecho, pues va muy poca sangre a los pulmones, y entonces ese falo severo necesita el conducto ese que esté abierto, que no se le cierre. Eso se utiliza una sustancia que se llama prostaglandina E1, que nosotros la tenemos en nuestro medio, entonces se le hace las coordinaciones con el cardiocentro, se le pone esa sustancia para que no se le cierre el ducto, pues si se le cierra el ducto, no hay manera, o sea, aquí en Camagüey. Y eso pasa en todo el país, entonces se traslada al cardiocentro y se le puede hacer una operación paliativa que se llama fístula. O sea que en realidad la fístula que hemos utilizado se llama fístula de Blay-Luntausi, que fueron los que la describieron, que en realidad es comunicar, habitualmente utilizan la arteria subclave izquierda o la derecha, la comunican con la pulmonar para que los pulmones reciban sangre y mejore la oxigenación. Porque el problema del falo es que le tiene una obstrucción en la salida del ventrículo derecho y no tiene sangre en el pulmón, entonces no puede vivir si no oxigena. Entonces lo que se busca es aumentar el flujo. Esa es la operación paliativa que se hace. Pero al final, ya después, a la vuelta del año y medio, 2 años, se hace la corrección quirúrgica definitiva, que es la que siempre al final tiene el falo, siempre hay que operarlo. Por historia natural, uno lo puede dejar historia natural. Antiguamente se dejaban cuando no había este desarrollo de cirugía cardiovascular, pero la calidad de vida es muy, muy mala. No pasan de los 10 años de vida. Que ya sí, después operado, tienen una mejor pronóstico y tienen mejor... Sí, de eso vamos a hablar un poquito más adelante, porque hemos estado conversando y de algún modo usted ha dejado ver cuál es la sintomatología, pero yo quisiera que hiciera énfasis en los síntomas, de modo tal que aunque los médicos estén atentos, la familia, en primer lugar, esté también pendiente y pueda notar algo raro en el niño e inmediatamente acudir a un especialista. A ver, por concepto, el falo es una cardiopatía cianótica, o sea que el signo primordial es el cambio de coloración azulada de la piel. Que dijo que era en general. Vuelvo a repetir que es una coloración, que es una cianosis central, que habitualmente en la lengua, los labios. Y este cambio de coloración, ¿qué pasa? Que a medida que progrese el desarrollo del niño, pues progrese su actividad física, va incrementándose la cianosis. En un principio aparece la alimentación, porque los mayores gastos energéticos que tienen los niños pequeñitos, los lactantes y recién nacidos, es la alimentación. Aparece la alimentación al despertarse, al llanto. En estado, por ejemplo, febril y eso se puede incrementar la cianosis. Puede presentar, o sea, a la actividad física, presentar dificultad respiratoria. Para respirar. Dificultad respiratoria. Y pueden hacer eventos, a veces debutan con eventos o crisis de cianosis en el cual hay un empeoramiento rápido de los síntomas, se aumenta la cianosis, aumenta la dificultad respiratoria, tiene taquicardia, inclusive puede tener hasta alteraciones neurológicas. Otras veces es que en un examen de puericultura normal, pues el médico le ocultó un soplo, y la ocultación de un soplo, o sea, tener un soplo no es necesariamente tener una cardiopatía, pero ante la ocultación de un soplo siempre se pide la valoración de un especialista para definir qué tipo de soplo. El soplo del falo es bastante típico, se irradia hacia la espalda, ahí en el foco pulmonar, y tiene sus características que los médicos manejan, pero de manera general el signo cardinal, el cambio de coloración, la dificultad respiratoria, a los pequeños esfuerzos, al llanto, a la defecación y la eventos de crisis. Antiguamente, antes que no se operaban con una edad tan pequeña, ellos tenían tendencia al acuclillamiento. Se decía que habitualmente el falo, cuando va caminando, que se hacía habitualmente, se acuclillan, o sea, intencionalmente. Eso es porque la naturaleza es sabia, ¿verdad? Se acuclillan porque al acuclillarse aumentan la resistencia periférica y eso disminuye el cortocircuito. Eso se describía, y también la presencia de hipocratismo digital, o sea, dedos en palillo de tambor, uñas en vidrio reloj, por eso ahora ya los falos, eso habitualmente... No he entendido nada de lo que me ha dicho al final. Ahora mismo, le voy a explicar. En los falos, estos que evolucionaban a historia natural, o en un principio cuando empezó la actividad de la red cardiopediátrica, los falos se operaban antiguamente. Los pacientes con hipoxia crónica
los deditos, la punta de los dedos. Se llama hipocratismo digital porque fue Hipócrates quien lo describió. Se aumentan de tamaño muy oscuro, son cianóticos, y las uñas, por la hipoxia, hacen así como vidrio reloj antiguo, ¿no? Que eran así redondos, y se llamaban así uñas en vidrio reloj. Pero eso prácticamente en realidad ya no se ve. No podemos esperar a que dar eso para diagnosticar un falón. En realidad la primera cosa es la cianosis, la dificultad respiratoria, los pequeños esfuerzos. Es decir, que un niño que nazca con la tetralogía de Fallot hoy en Cuba, en Camagüey, es difícil que no se diagnostique antes del año de vida. Es muy difícil, es muy difícil por la cobertura que existe en realidad de médicos de familia, de pediatría, siempre porque el Fallot se expresa. Hay otras cardiopatías que son un poquito más solapadas, pero el Fallot se expresa rápidamente con los cambios de coloración. El soplo es un soplo de intensidad audible que puede oír cualquier médico, no necesariamente tiene que ser cardiólogo, ¿no? Se puede oír, y eso enseguida llama la atención. Claro. Vamos a hacer una pausa otra vez en la conversación, seguimos con la próxima sección de nuestro programa y en los minutos que resten pues ofreceremos otros detalles acerca de la tetralogía de Fallot. Es muy importante hacerles la prueba de defectos cardíacos de nacimiento graves a los recién nacidos. Algunos de ellos pueden diagnosticarse durante el embarazo mediante un tipo especial de ecografía llamada ecocardiograma fetal, que crea imágenes del corazón del bebé en gestación. Sin embargo, algunos defectos cardíacos no se hallan durante el embarazo. En estos casos, podrían detectarse cuando nace el bebé o a medida que el niño crece. Algunos bebés nacidos con un defecto cardíaco grave al principio pueden verse saludables y ser enviados a casa antes de que se les detecte su defecto cardíaco. Estos niños enfrentan el riesgo de tener complicaciones graves en los primeros días o semanas de vida y a menudo requieren de atención médica de emergencia. La prueba que se les hace a los recién nacidos es una herramienta que puede identificar algunos de estos bebés para que puedan recibir atención y tratamiento oportunos, que podrían prevenir la discapacidad o la muerte en las primeras etapas de la vida. Doctor, me comentaba usted hace algunos minutos que los niños que se operan por tener tetralogía de Fallot, pues por lo general tienen un buen pronóstico, ¿no es así?, en el desarrollo de su vida. Ahora, ¿tienen un seguimiento estos niños durante toda su existencia, ya digamos adultos, y cómo deben desarrollar su vida? A ver, depende, mucho del momento que se operen. O sea, la vida ha demostrado que, por ejemplo, todas las cardiopatías cianóticas, que mientras más temprano se operen, o sea, el propio desarrollo de la cirugía hace que el pronóstico es mucho mejor. Y depende de que si quedan durante el acto quirúrgico puede haber complicaciones como es natural. Sí. Y hay un término que se maneja, que es el término de secuelas y residuos. Secuelas es lo que puede provocar durante el acto quirúrgico el cirujano. Y a veces, pues bueno, hay que poner un parche en el tabique interventricular para que la aorta quede en el ventrículo izquierdo. Y ahí está cerca el sistema de conducción, y a veces pueden lesionar el sistema de conducción y quedar con cierto grado de bloqueo, inclusive a veces hay que ponerle marcapasos. El ventrículo derecho a veces puede quedar disfuncional, alguna insuficiencia pulmonar, pero de manera general en nuestro país los Fallot quedan bastante bien, pueden llevar una vida aceptable. A ver, no pueden hacer atletas, pero algunos pueden inclusive llevar una actividad física adecuada sin practicar deporte, y el propio desarrollo de la operación y cómo quedó es lo que nos va a ir diciendo el seguimiento que van a tener. En una primera etapa ya un seguimiento primero muy seguido, o sea, 3-4 meses en dependencia de la secuela que haya quedado de la operación, después así anual, y después una vez al año se le hace el chequeo. Ellos cuando pasan de adulto, un poco que nosotros lo entregamos a la parte de adulto, pero bueno, habitualmente ellos siguen
yendo allá, pues bueno, habitualmente uno lleva un tiempo y ellos van haciendo rapport, como desde niños Claro. se están atendiendo, pues por lo menos vienen una vez al año. Siempre les decimos que deben siempre cuidarse, sobre todo con la higiene bucal importante, porque él tiene materiales protésicos ahí que pueden, cualquier infección bucal, pues le puede provocar endocarditis infecciosa que se llama, y despegarle el parche ese que se le puso ahí. Pero nosotros tenemos pacientes que en realidad han tenido descendencia. Tenemos una que ya vive aquí en Camagüey, una señora lugareña que tuvo gemelares, así, hemos tenido 2 o 3 mamás con faló operado que Han podido tener sus embarazos, sus hijos. Y sus hijos, eso está bien, inclusive en el González Coro, que es el Hospital Nacional de esta parte de la embarazada cardiópata, se maneja y hay bastantes ya cardiópatas en Cuba que han tenido su descendencia, incluyendo las camagüeyanas. Pero de manera general el pronóstico es aceptable. Es aceptable. Bueno, yo le agradezco mucho, doctor, que haya estado otra vez con nosotros en el programa ofreciendo información sobre una enfermedad de la cual no se escucha hablar mucho, pero que existe y que lleva a un diagnóstico oportuno, ¿verdad? Para que luego el pronóstico, como usted mismo explicó ahora mismo, pronóstico de vida pueda ser mucho mejor y que además la población sepa que en nuestro país los niños a los cuales se les diagnostica la tetralogía de Fallot reciben el tratamiento que requieren y luego un seguimiento durante toda su vida. Lo esperamos en otra oportunidad. Muchas gracias. Igual que a ustedes, amigos y amigas televidentes, recuerdo miércoles en vivo 4:30 de la tarde por Televisión Camagüey, porque les garantizo que aquí siempre van a tener información veraz y oportuna de primera mano.